Les damos la bienvenida al taller de Narración y Medicina del Campus Virtual Intramed. Vamos a hablar en esta primera charla introductoria acerca de lo que los enfermos ignoran que saben y lo que los médicos no saben que ignoran. Intentaremos demostrar que el ejercicio práctico de la medicina es un escenario cargado de historias. Las historias con que los enfermos nos cuentan sus padecimientos y las historias con que los médicos les devolvemos nuestras respuestas y recomendaciones. Vamos a hablar entonces de una medicina que está inserta en un mundo de palabras, de lenguaje y de narraciones. Tal vez resulte oportuno comenzar esta pequeña charla inicial aclarando qué cosa no es el estudio de la narrativa en medicina para evitar malos entendidos. No es literatura, aunque se nutra fundamentalmente de ella. No son historias triviales ni palabras bonitas. No es un asunto de los licenciados en letras, sino un tema fundamental para el ejercicio práctico, concreto y real de la medicina. No es un simple adorno humanístico, sino un poderoso instrumento clínico capaz de transformar la asistencia en la práctica cotidiana. La medicina narrativa intenta aportar nuevas herramientas conceptuales y novedosas habilidades cognitivas al servicio de los agentes de salud. Vamos a estar hablando de las palabras y la medicina, de un recurso concreto, clínico y aplicable. Si entendemos cómo funcionan las historias que circulan en el mundo de la medicina, seremos mejores médicos. Permítanme plantearles una pregunta que parece obvia. Por favor, deténganse un minuto y piensen qué es para cada uno de ustedes, médicos, la enfermedad. Se sabe desde hace muchísimo tiempo que pueden distinguirse en el fenómeno de la enfermedad al menos 3 dimensiones. Una primera, que es enfermedad, todo aquello que puede ser reconocido por el médico como tal. Es decir, que somos los médicos quienes decimos qué es y qué no es una enfermedad. En la imagen que ven en el diapositivo, ven al famoso Laennec auscultando un bloc neumónico en el tórax de un paciente. Pero hay otras dimensiones. La enfermedad podría ser definida, y de hecho lo fue durante muchos años, como aquello que se encuentra en el cuerpo de las personas, como un objeto concreto, pesable y medible, cuyo paradigma de diagnóstico es la autopsia. Es decir, una enfermedad es una cosa que se encuentra en el cuerpo de los enfermos. Sin embargo, las visiones más modernas dicen, sí, una enfermedad es algo que el médico reconoce, a veces es una cosa que se encuentra en el cuerpo, pero siempre es el padecimiento que sufre una persona. Esta dimensión subjetiva, individual, irrepetible y única de la enfermedad, solo puede aportarla quien la padece. El idioma inglés tiene para distinguir estas 3 dimensiones del fenómeno de la enfermedad 3 palabras distintas: disease, illness y sickness. En el idioma español usamos en todos los casos la misma palabra, enfermedad. Para este taller, cada vez que hablemos de enfermedad, estaremos hablando de un fenómeno complejo, multifactorial, multideterminado y que involucra al menos estas 3 dimensiones: una fisiológica anatómica, una social y una subjetiva. Para poder dar un marco teórico al análisis de la narrativa en medicina, tal vez
alguno de ustedes, como me ha ocurrido a mí hace algunos años, deberá cambiar su idea acerca de qué es el conocimiento médico. La medicina es una disciplina que necesita nutrirse de otras disciplinas. Necesita recibir una transfusión de disciplinas tales como la filosofía, la literatura, la antropología, la comunicación, el humanismo, la narratología, la psicología. Pero hay algunas cosas que deberíamos evitar. No hay medicina sin conocimiento médico. Y es necesario tener en cuenta, y esta será una premisa en este taller, evitar las imposturas intelectuales, el ejercicio de una semiótica hermenéutica alejada de la realidad clínica, o un ejercicio imprudente del psicoanálisis, o una militancia ideológica desvinculada de la realidad, o convertir esto en un simple espacio de disputa de poder. Convengamos, pues, en que el conocimiento médico, tal como lo concebimos acá, se nutre de múltiples disciplinas, pero no puede y no debe dejar de tener el conocimiento científico y específico que funda esta profesión. Una vez que hemos definido el marco teórico, podríamos hacer un aporte respecto de la experiencia práctica. Se dice que uno de los riesgos más graves de ejercer la medicina es que lo mismo que te hace un experto te va convirtiendo, sin que te des cuenta, en un analfabeto emocional. Lo que les proponemos aquí es elaborar estrategias para que esto no nos suceda y ejercer una mirada crítica sobre nuestra propia práctica cotidiana. Veamos un ejemplo de la clínica de todos los días, en el consultorio, en el hospital o al lado de la cama del enfermo. Imaginemos una situación utópica. Nos consulta un paciente, analizamos su caso y le decimos: señor, usted padece la enfermedad de Lieberman. El señor nos pregunta: ¿y es eso grave, doctor? Nuestra respuesta podría ser la siguiente: todavía no lo sabemos, señor Lieberman. Les dejo esta escena para que la piensen y para que comenten sus conclusiones respecto de lo que significa en los foros que acompañan este módulo. En la misma dirección, aprovechemos una cita de la escritora Marguerite Yourcenar en el libro Memorias de Adriano, que también les propongo que analicen en detalle, que reflexionen sobre ella y que comenten en los foros. En una de las primeras páginas de esta extraordinaria novela traducida por Julio Cortázar, Adriano dice: es difícil seguir siendo emperador ante un médico, y también es difícil guardar la calidad de hombre. El ojo de Hermógenes, que era el médico del emperador, solo veía en mí un saco de humores, una triste amalgama de linfa y de sangre. Les vamos a aportar en el foro el audio y el texto de este capítulo para que lean con atención y comenten en el foro. Estas dos frases ejemplifican el espíritu de lo que queremos encontrar en este fragmento de Yourcenar. La educación médica influye notablemente en el modo en que nosotros vemos el ejercicio de la medicina a lo largo de toda nuestra vida profesional. En un notable libro, el cardiólogo Carlos Tajer dice una frase que quise compartir con ustedes. Después de varios años de haber sido enseñados que cada uno es similar, el estudiante ha de descubrir que cada uno es diferente, lo que su propia experiencia le había enseñado desde su infancia. Les propongo releer ahora esta frase, tomar nota y hacer sus comentarios. Podríamos decir que la educación enfática nos enseña acerca de células y de moléculas, aprendemos acerca de cosas que son algo, pero la vida nos enfrenta a asistir a seres que son alguien. Aprendemos a decir: eso está enfermo, pero todos los días en nuestra práctica cotidiana nuestros pacientes nos dicen:
yo estoy enfermo. Acabamos de ver diferencias entre palabras, algo y alguien, eso y yo. Podríamos preguntarnos ahora, ¿para qué sirven las palabras? Las palabras son el recurso más complejo y más valioso de la clínica. Son el modo en que los enfermos llegan a nosotros, el modo en que lo que nosotros sabemos llega al paciente. Son poderosas y peligrosas armas de intervención. Nuestras palabras pueden abrazar, pero también pueden aplastar a nuestros pacientes. Hablar es una intervención terapéutica y tiene como tal efectos adversos y contraindicaciones. Nuestra educación médica tradicional nos recibe como estudiantes que ingresan a la Facultad de Medicina con nuestras habilidades empáticas naturales, con una habilidad espontánea para percibir y para denominar el sufrimiento de los otros. A medida que avanzamos en el estudio en nuestra carrera de médicos, reemplazamos el lenguaje cotidiano por una jerga técnica, específica, concreta y delimitada que algunos estudiosos llaman ideolecto. Cambiar el nombre de las cosas, sustituir el lenguaje espontáneo por un lenguaje de jerga, puede constituirse a veces en una barrera infranqueable para la comunicación con nuestros pacientes y una fuente gravísima de error en medicina. Conocer los instrumentos con los que manejamos, por ejemplo el lenguaje, nos da la posibilidad de aprovecharlo al máximo y de no caer en usos indebidos, perjudiciales o dañinos. Recuerden que existe el efecto placebo, que no es la falta de efecto, pero también existe el efecto nocebo. Dijimos hace un rato, tus palabras, mis palabras, pueden abrazar, pero también pueden aplastar. Estamos analizando las diferencias entre determinado tipo de conocimiento lingüístico narrativo y otro científico que contiene una epistemología diferente. Déjenme contarles un caso. Hace un tiempo, un par de años, analizábamos las causas de muerte materna en la República Argentina y veíamos un cuadro como el que ven ustedes. Teníamos toda la impresión de que este cuadro, esta torta de fragmentos porcentuales de causas de muerte, nos daba toda la información que teníamos. Pero resulta que la doctora Zulma Ortiz de la Academia Nacional de Medicina me descubrió una cosa que ella llama autopsia verbal y me mostró que ese cuadro porcentual de causas de mortalidad había cosas que no podía mostrar. Y para enseñármelo, me contó una historia. Esta familia que ustedes ven allí vive en la provincia de Salta, en un pueblito alejado entre las montañas, donde Cristina, la mujer, estaba embarazada, a punto de tener su bebé, y comenzó con intensos dolores abdominales en horas de la madrugada. Como el único colectivo que pasa por el pueblo pasaba muchas horas más tarde y el estado de Cristina resultaba desesperante, su mamá, la abuela del futuro bebé, comenzó a caminar por la ruta muerta de frío y en plena madrugada para buscar asistencia médica a 60 kilómetros de distancia. Cuando atravesaron este puente que ustedes ven en la foto, Cristina se cayó, perdió el conocimiento, tuvo una hemorragia y se murió. Lo que mató a Cristina, la causa de la muerte de Cristina, está en la historia que su familia nos cuenta, pero no tiene ninguna representación en el gráfico de tortas que les mostré hace un momento. La historia narrativa que la familia hace de este suceso nos muestra que Cristina murió de soledad, de desamparo,
de falta de asistencia, de lejanía y de impericia para tratar a las poblaciones vulnerables. Ninguna de estas causas estaba en el cuadro que vimos, pero todas ellas están en la historia dramática que les acabo de contar. Como acabamos de ver, gran parte de la información relevante para la práctica de la medicina viene incluida en las historias que a menudo no escuchamos. Y para profundizar en este tema, vamos a ver por qué escuchar, que se conoce como el lado oculto del lenguaje, es tal vez el acto más importante de la comunicación humana. Estamos acostumbrados a creer que hablar es un proceso activo, mientras que escuchar es un proceso pasivo. Pero se sabe hoy que esto constituye un grave error. Para oír es suficiente exponerse al sonido porque oír es un fenómeno biológico. Pero para escuchar, esa condición es necesaria, pero no es suficiente, porque escuchar es un fenómeno lingüístico y social. Escuchar es oír más interpretar. La comunicación humana depende fundamentalmente del escuchar. Escuchar es lo que confiere sentido a lo dicho. Existe una falacia acerca de la transmisión de la información. Se transmite la información con la ilusión de que lo transmitido es exactamente igual a lo escuchado, cuando eso se sabe claramente que no es así. Entre seres humanos es el modo en que escuchamos lo que nos dice lo que define aquello que es escuchado. Escuchar es una habilidad que se puede diseñar y aprender y que constituye el componente fundamental de la condición humana para comunicar. Hay una parte del escuchar que va más allá del hablar, es decir, podemos escuchar lo no dicho, los sentidos y las acciones implícitas que no están definidamente expresadas en palabras. Los invito a que hagamos este pequeño ejercicio que consiste en lo siguiente. Imagínense ustedes que dos estudiantes, dos médicos residentes jóvenes, un hombre y una mujer, se encuentran y el varón le dice a la mujer: te invito a tomar una lágrima y un sándwich tostado en la facultad. Deja, pago yo. La otra escena es: el joven le dice a la mujer: mira, mis viejos hacen un asado el domingo, ¿por qué no vamos? Y la tercera escena es el joven diciéndose a la mujer: el sábado mis viejos no estarán en casa, la cena la preparo yo. Les propongo que a través de estas pequeñas frases entre un hombre y una mujer jóvenes, ustedes descubran la intención. ¿Qué quiere el primero? ¿Qué el segundo? ¿Y qué el tercero? ¿Seducir? ¿Busca apuntes de la materia? ¿Quiere formar una familia con esta chica? Los dejo con estas frases para que las piensen y relacionen la invitación con la intención. Por favor, respondan a este ejercicio en el foro de discusión. Como ya hemos mencionado, escuchar es una acción que se basa en competencias específicas. Por lo tanto, la escucha puede ser diseñada, aprendida y enseñada. Al identificar las condiciones requeridas para escuchar, podemos intervenir sobre la escucha y mejorar nuestras habilidades y competencias para ejercerla. Escuchar historias implica aceptar al otro como diferente, legítimo y autónomo. Evitamos proyectar en los otros nuestra propia manera de ser como si fuese la única posible. Cuando escuchamos, aceptamos la posibilidad de que existan formas de ser
diferentes a la nuestra. Si cuando escuchamos a otro solo nos escucháramos a nosotros mismos, quedaríamos encerrados, privados de la comunicación con el semejante. Hay algunas premisas básicas en comunicación que conviene recordar en este momento. Nadie habla desde la neutralidad. Tampoco nadie escucha desde la neutralidad. Nadie comprende lo que se le dice sin un contexto que le dé significado. Ninguna palabra es transparente. Lo que el emisor dice es modificado por el receptor. Por lo tanto, no hay garantías de equivalencias entre lo que se dice y lo que se escucha. Y una frase muy importante de un investigador americano que se llamó Paul Václavic es que no es posible no comunicar. Siempre, incluso en el silencio, comunicamos algo. Un médico hará alrededor de 150.000 entrevistas en su vida profesional, donde la habilidad para escuchar será tan importante como su competencia para hablar. Permitir al paciente que exprese lo que para ellos es importante es parte de las habilidades clínicas determinantes. Sin embargo, recuerden en su propia trayectoria académica cuánto tiempo se le ha dedicado en nuestra formación a entrenarnos en las habilidades comunicacionales tan determinantes a la hora de ejercer la medicina. Pero en este taller hablamos de historias, de narrativa. Las personas somos los actores de nuestras historias. Vivimos nuestras narrativas. Somos lo que nos contamos que somos y lo que nos cuentan los demás, desde nuestra madre, nuestros padres, a nuestros compañeros en la vida. La vida no tiene significado independientemente de las historias que sobre ella se cuentan. Somos, los seres humanos, seres interpretativos y simbólicos. Las narrativas son palabras con poder y para capturar ese poder es necesario contarlo. Narrar no solo dice algo, hace algo, modifica la realidad. Narrar implica encontrar motivos, causas y razones, y crea relaciones entre eventos e historias. En definitiva, narrar produce significados. Uno podría decir que las historias cuentan lo que nos hace la vida que hacemos. ¿Para qué sirve entonces conocer la cultura y las costumbres en las que viven inmersos nuestros pacientes? ¿Para qué servirá comprender el medio en el que todos vivimos? Las historias de vida son las que nos dan la clave de lectura de las historias clínicas. Los invito a que vean este dibujo de un pintor europeo llamado el Bosco, donde observarán ustedes que suceden cosas. Aquí hay historias, sucesos, drama, dolor, pasión, violencia, tragedia. Yo podría decirles que lo que ocurre en esta pintura del Bosco está representado en este otro diagrama que acaban de ver en la pantalla. La diferencia entre la pintura y el esquema es la diferencia que hay entre un suceso narrativo e histórico y un mecanismo. Trasladándolo al ámbito de la medicina, podríamos decir que lo primero es la historia de vida y lo segundo es la historia clínica, que lo primero son hechos narrativos y lo segundo son hechos fisiopatológicos. Como verán ustedes, un mecanismo dice mucho menos que una historia. Cuando confeccionamos una historia clínica, entonces, actuamos como traductores. Lo que el enfermo nos cuenta, nosotros lo incorporamos al lenguaje de la jerga profesional. Dijo alguna vez Umberto Eco que un traductor a veces también es un traidor. En la entrevista clínica muchas veces no escuchamos, no oímos, no entendemos o no respetamos lo que nos cuenta un paciente.
permítanme contarles un ejemplo de mi propia experiencia profesional. Un paciente mío llamado Miguel Ángel, de 48 años de edad, estaba desocupado, había sido albañil, era padre de 3 hijos y alguna vez fue alcohólico. En la primera entrevista clínica me dijo: doctor, me duele el pecho, ya no puedo trabajar, mi mujer tuvo que salir a limpiar casas y mis hijos ya no pueden ir a la escuela porque no puedo pagar la cuota. Esto es el fin. Fui a buscar lo que yo mismo había anotado en la historia clínica y encontré que había anotado lo siguiente: infarto de miocardio, lesión de 3 vasos, deterioro de la función ventricular izquierda, inoperable. Como ustedes ven, el drama humano existencial de Miguel Ángel quedó completamente afuera de lo que yo anoté en mi historia clínica. El testimonio de vida de Miguel Ángel, esto que él consideraba el fin de su vida como proveedor de su familia, quedaba completamente marginado de la historia clínica técnica de jerga que yo escribí mientras lo entrevistaba. La doctora Rita Charón, de la Universidad de Columbia en Nueva York, en quien tuvimos la enorme fortuna de entrevistar, nos dijo algunas cosas que yo quisiera transmitirles. Por ejemplo, que un médico comprende lo que experimenta solo cuando se lo representa, que la persona del médico adquiere significación y es determinante en los resultados clínicos que obtiene sobre los pacientes. Nosotros, como médicos, somos agentes terapéuticos. También me dijo la doctora Charón que los médicos somos muy afortunados, porque se nos permite usar nuestro entendimiento del mundo tanto en lo material como en lo metafórico. Ejercer la medicina es ejercer con un pie en cada uno de estos mundos, el de la biología material y el de la significación metafórica y subjetiva del padecimiento de nuestros pacientes. En esa conversación con la doctora Rita Charón me contó una historia que yo ahora les quiero contar a ustedes. Me dijo que un alumno que trabajaba junto a los residentes en el último año de su carrera se acercó a ella para contarle lo siguiente. Le dijo: doctora, vi morir a una paciente. Fue un paro cardíaco. Anunciaron lo que sucedía y todos corrimos. Mi residente le estaba haciendo masaje cardíaco mientras nosotros le administrábamos los fármacos y nos ocupábamos de controlar los gases sanguíneos. Todo fue muy duro. Anunciaron el código de emergencia y la paciente murió. Estaba desnuda, ensangrentada en la ingle donde le habíamos hecho la punción arterial. Tenía un tubo intratraqueal. Fue horrible. Todos se fueron. Pensaron que todo había terminado. Se fueron dejando el cadáver desnudo, violado, ensangrentado sobre la cama hasta que llegaron las enfermeras para quitarle el tubo intratraqueal, retirar las vías intravenosas, bañar el cuerpo, quitarle la cinta adhesiva de la cara, vestir el cadáver, cubrirlo y luego permitirle a la familia que lo viera. Esta historia que un alumno le cuenta a la doctora Charón le hace a ella reflexionar de la siguiente manera. Este alumno, nos dijo, se había dado cuenta de que había sucedido algo trágico. Había algo sagrado en la escena que acababa de vivir, pero nadie lo había notado. Y por eso todos se habían ido. La diferencia interpretativa y narrativa entre lo que vieron los residentes con más experiencia y este alumno que asistía a su primer paro cardíaco es que los demás veían un signo, línea de base o asistolea en el monitor cardíaco, mientras él veía un significado, el drama, la tragedia de la muerte de una mujer. Signo y significado. El signo es un dato técnico y el significado procede de las historias de las que en este taller estamos intentando hablarles. La confusión entre un signo y un significado puede sintetizarse en la frase de un escritor francés que decía que muchas veces el profesional confunde el dedo que señala la cosa con la cosa señalada por el dedo. En este caso, la línea de base en un monitor es confundida con la muerte, que es un fenómeno humano y no técnico. Algo que intentaremos desarrollar en este taller es el modo en que comprendemos el mundo. Se dice
que entendemos ideas, pero recordamos historias. Estos dos tipos básicos de pensamiento podrían definirse como uno analítico, que incluye la comprensión y la generalización, y uno narrativo, que es la forma en que nos apropiamos de lo que sucede y lo singularizamos en un caso particular que recordamos en nuestra memoria. Jerome Bruner describe estas dos modalidades de pensamiento porque aportan modos característicos de ordenar la experiencia y de alguna manera de construir la realidad representada. Uno es el pensamiento científico y otro es el pensamiento narrativo, del que nos ocupamos en este taller. En el pensamiento científico, la argumentación, la reflexión, convencen por su grado de verdad. En el pensamiento narrativo, los relatos, las historias, nos convencen por su semejanza con la vida. Si nos animamos a adquirir competencias narrativas, esto nos habilitará a leer palabras, gestos, imágenes, silencios y cuerpos. El cine y la literatura son dos instrumentos fantásticos para entrenar estas competencias. De esta forma se disuelven las barreras comunicacionales que separan a médicos de pacientes, a médicos de médicos y, lo que es más grave y triste aún, separan a los médicos de lo que ellos mismos son como personas. Las competencias narrativas incluyen habilidades textuales que desarrollaremos en los próximos módulos del taller, como identificar una estructura narrativa en el relato que nos cuentan, que vemos en el cine o leemos en una obra de ficción. Adoptar múltiples perspectivas, las de cada uno de sus personajes, reconocer el pensamiento metafórico y las ilusiones y adquirir habilidades creativas. Imaginar muchas interpretaciones y no una sola, fomentar la curiosidad, preguntar, indagar, inventar múltiples finales y habilidades afectivas, tolerar las dudas acerca del desarrollo de la historia, la famosa incertidumbre inherente a la clínica. Entrar entonces en el estado de ánimo de la historia que nos cuentan las personas que leemos en una novela o vemos en una película. Todo esto puede adquirirse si uno se entrena en competencias narrativas. La capacidad narrativa es el conjunto de habilidades para reconocer, captar, interpretar y emocionarse por las historias que uno escucha o lee. Piensen en el valor práctico de esta capacidad en la entrevista clínica. Todos sabemos que la enfermedad incluye una alteración de las relaciones sociales, del trabajo, familiares. El paciente tiene que someterse a una reconstrucción de su propia identidad. Ahora es diabético, ahora es coronario, ahora es asmático. Tiene que encontrar nuevos significados porque se desorganiza su vida diaria, que tiene que reestructurarse para aprender a convivir, en particular en un mundo de enfermedades crónicas. Todo esto se logra construyendo historias, narrativas. ¿Y cuáles son las historias que el enfermo se narra a sí mismo y que podemos ayudar a contar? El enfermo se pregunta, ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? Siente una ruptura cronológica entre un antes, cuando estaba sano, y un después, cuando estará enfermo. Cuestiona su identidad, cuestiona lo que él mismo ha sido hasta el momento de conocer que está enfermo, y esto lo obliga a buscar significados, a construir nuevas metáforas. La enfermedad así adquiere un sentido que resignifica su propia historia. ¿Y para qué sirve esta narrativa, esta nueva historia? A un enfermo que padece una patología crónica, por ejemplo. Para muchas cosas, pero entre ellas, porque le genera sentido y coherencia a la experiencia de vivir como diabético, de vivir como hipertenso, de vivir con la secuela de un accidente cerebrovascular. Porque le alivia la tensión. Explicar baja la ansiedad y la incertidumbre, porque le permite reconstruir el mundo y adquirir una nueva seguridad.
Como esto es un taller y no un curso, básicamente vamos a ir trabajando con consignas en los foros. Pero para quien quiera profundizar en esta temática, les recomendamos algunos libros. La dignidad del otro, de Paco Maglio, La medicina del nuevo siglo, de Carlos Tájer, ¿Por qué enfermamos?, de Luis Quiosa, A la escucha del cuerpo, de Yvonne Bordelois, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, de Oliver Sacks, La medicina basada en la narrativa de Tricia Greenaway, una autora inglesa, Cada paciente nos cuenta su historia, el libro básico y fundamental de medicina narrativa de la doctora Rita Charón, un libro de Timothy Wilson que cuenta historias verídicas muy bien narradas sobre pacientes, y toda la literatura, pero especialmente algunas de sus novelas, del doctor Abraham Verghese. Les sugerimos tomar nota de estos títulos, de estos autores, e indagar en sus trabajos. También nosotros en Intramed hemos hecho un rarísimo experimento. Juntamos a 10 destacados neuropsiquiatras con 10 destacados escritores argentinos, analizamos 10 enfermedades mentales y se escribieron 10 relatos. Enfermedades psiquiátricas contadas desde el punto de vista de la literatura a través de historias, en un libro que acabamos de publicar que se llama La piedra de la cordura, medicina y literatura. Alguno de ustedes se estará preguntando, pero mañana voy al hospital, al consultorio, ¿qué puedo hacer para aplicar algunas de estas ideas? Lo primero es bajar de la torre de marfil de la academia a los pantanos de la práctica cotidiana. Salirnos del mundo controlado y previsible de la investigación científica para sumergirnos en el confuso mundo real. Pero antes deberemos modificarnos a nosotros mismos y ser capaces de reunir, de articular historias de vida con historias clínicas. Los invitamos a trabajar activamente en los foros con las consignas que allí les hemos dejado. Para despedirme de esta clase introductoria, los dejo con una frase de mi amigo Francisco Paco Maglio. No alcanza con estar al lado del paciente. Es necesario estar del lado del paciente. Cada uno de nosotros decide si tomar o no esta actitud todos los días. Muchas gracias y nos vemos en los foros.